África Cabanillas Casafranca ha sido la ganadora del premio Elisa Pérez Vera 2018, que ha premiado un año más al mejor trabajo de investigación sobre género y feminismo entre los presentados en esta 20ª edición. África Cabanillas es doctora en Historia del Arte por la UNED, miembro del grupo de investigación de esta universidad Pintoras Españolas Mujeres del Siglo XX y profesora de enseñanza secundaria en Sevilla de la especialidad de Geografía e Historia. Y desde Sevilla nos atiende ahora al teléfono. Hola África, buenos días y enhorabuena por este premio. Hola, buenos días y bueno, muchas gracias por tu felicitación y por darme la oportunidad de hablar de mi trabajo. Pues tu trabajo se titula Liberación y opresión en las artes femeninas, las labores y la moda bajo la perspectiva del feminismo español de 1875 a 1936. Cuéntanos básicamente en qué consiste y de qué trata. Con este trabajo lo que he querido ha sido demostrar la existencia de una crítica del arte feminista en España desarrollada, como su título indica, entre 1875 y 1936, o sea, un poquito antes de lo que, se suele establecer, que es en los años 80 del siglo XX, y esta crítica lo que hace es aportar una nueva perspectiva al análisis y la interpretación de las llamadas artes femeninas, en particular de las labores de aguja, el encaje y el bordado y la moda. Uh-huh. ¿Y de dónde te ha surgido el interés por este asunto y en general por investigar en cuestiones de género? La verdad que el interés surgió poco después de terminar mis estudios en Historia del Arte, en los que, me parece importante destacar que prácticamente no se estudiaba ninguna mujer artista, ni tampoco en las distintas metodologías, ¿no? O sea, la forma de abordar el estudio de la disciplina, pues se nos hablaba de feminismo. Pero, como decía, al terminar mis estudios universitarios, hice un máster de estudio de las mujeres en el Instituto de Investigaciones Feministas, y aquí, pues me di cuenta que podía aunar estos dos intereses, ¿no? Uh-huh. El de la historia y la crítica de arte, por una parte, y el feminismo, por otra. Uh-huh. Y fue así como empecé a investigar, ¿no? en estas cuestiones de género. Y en cuanto al trabajo premiado, que muestra la existencia de una primera crítica feminista, ¿qué fuentes o qué información, qué materiales has manejado? He consultado muchas fuentes primarias, como es lógico, fundamentalmente pues los escritos de estas 4 autoras, que son el leitmotiv del trabajo, que no las he citado antes, son Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, María Martínez Sierra y Margarita Nelken. Unas autoras, que fueron muy, muy prolíficas y que escribieron tanto textos literarios como periodísticos. Dentro de los literarios, además, cultivaron una gran variedad de géneros: novela, cuento, teatro, libros de viaje, ensayos, manuales de conducta femenino, y entre los periodísticos, pues también en estos textos abordaron todo tipo de temas, ¿no? Ya que fueron, unas mujeres que tuvieron una curiosidad insaciable. Y en este sentido quería destacar que una de las principales dificultades que me he encontrado al hacer el trabajo, pues es que estos escritos sobre mujer y artesanía están muy dispersos en su producción. O sea que normalmente ellas no escriben libros dedicados en exclusiva a este tema, aunque, hay excepciones, como por ejemplo Carmen de Burgos, que sí escribe, pues por citar algunos, el libro moderno Tratado de Labores o Las Artes de la Mujer. Uh-huh. Y además, otra cosa que ha dificultado la investigación es que de ciertas autoras hay pocas ediciones modernas de sus escritos. No en el caso de Emilia Pardo Bazán, pero en el de las otras sí. Entonces he tenido que consultar los materiales muy diversos, ¿no? Supongo. Materiales muy diversos, claro, y acudir a las ediciones originales, antiguas, digamos, ¿no? Y ellas se ocupan y tratan sobre este tipo de artes femeninas menores, podemos decir. Ellas se ocupan de ello desde una perspectiva feminista. Sí, yo he dividido, en 2 tipos estas actividades, ¿no? Las labores por un lado, y me he centrado en aquellas que, dentro de que eran menos consideradas, por supuesto que las artes mayores,
tenían una valoración estética mayor, que eran el bordado y el encaje, y por otro lado la moda. Y bueno, claro, no es que yo las denomine artes femeninas, ¿no?, sino que tradicionalmente las han practicado las mujeres, pues porque se ha considerado, ¿no?, que las características, las características y las funciones, ¿no?, que supuestamente que se han atribuido supuestamente a las mujeres, pues las hacían idóneas, ¿no?, para ellas. Y sí, cuando digo que estas autoras hacen una crítica feminista, ¿no?, que yo creo que es lo verdaderamente interesante de estos escritos, pues es que ellas en sus escritos, lo que hacen es criticar la discriminación, ¿no?, que han sufrido las mujeres en el campo del arte y en la artesanía, pues en función de su sexo, dicen ellas, que hoy pues nosotros utilizaríamos otro término más actual, que es el de género, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante pues que hacen una aproximación o un análisis ambivalente, ¿no? Por una parte ellas van a reivindicar estas artes y entonces, bueno, les van a dar una valoración estética que no tenía, poniéndolas al nivel pues de las artes mayores, pintura, escultura, incluso de la arquitectura. También a veces hacen una comparación, también las reivindican, ¿no?, como los únicos ámbitos en los que las mujeres casi podían dar rienda suelta a su creatividad, pero a la vez también son críticas con determinados aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las labores, pues ellas lamentan los problemas que la excesiva dedicación a ellas, ¿no?, pues provocaba en las mujeres, pues sobre todo en la vista, ¿no?, en el caso de las labores de la aguja, o lo mal pagadas que estaban, uh-huh, cuando eran pagadas y no eran gratuitas. Hay una ambivalencia en el análisis y la interpretación que las escritoras hacen de estas artes consideradas, ¿no?, tradicionalmente femeninas. Ellas van a hablar sobre todo de las mujeres de clase baja, de las obreras, pero muchas veces también hablan de las mujeres de clase media. Y eran estas mujeres de clase media las que muchas veces realizan este trabajo sin recibir ni siquiera una remuneración, porque además estaba mal visto, ¿no?, que las mujeres de este grupo, ¿no?, recibieran un dinero por el trabajo que realizaban, pero sí que podía ser un medio de ganarse la vida, aunque insisto en que el trabajo estaba mal pagado, ¿no? Y esa idea de liberación, en el caso de las artes de la aguja, pues está, como decía antes, en ser una forma de creatividad femenina, en que ellas podían crear. Era difícil que pudieran dedicarse a otras artes, como la pintura, la escultura, todavía más difícil. Sin embargo, el bordado, el encaje, podían ellas crear, ¿no? Uh-huh. Y era el último ámbito. Luego también en la moda es interesante esta ambigüedad, porque es verdad que en cuanto a la vestimenta, pues ellas consideran, ¿no?, que, bueno, puede ser una liberación, porque a medida que se vayan produciendo cambios en las condiciones de vida de las mujeres, la ropa se transforma y se va adaptando a las nuevas actividades que estas mujeres van a hacer. Por ejemplo, cómo se incorporan las mujeres a nuevos trabajos. En el sector servicios, ¿no?, cambia la vestimenta, o cómo las mujeres viajan cada vez más, uh-huh, practican deporte. En ese sentido, ellas consideran que hay ciertas prendas que las van a liberar. Uh-huh. Y a la vez, también ellas critican otras prendas que podríamos llamar tradicionales, que al contrario, pues suponen una verdadera opresión para las mujeres, ¿no? Y aquí, pues hay una prenda en particular que es un símbolo, ¿no?, de esa sujeción femenina, que es el corsé, porque, bueno, pues dificultaba la respiración, los movimientos de las mujeres. Entonces también en este sentido ellas hablan de prendas que liberan a las mujeres y prendas que las
que las oprimen, ¿no? Que las sujetan. Que las tiranizan de alguna manera. Sí, sí, sí. Y el pantalón también puede ser una prenda bastante, ¿no?, significativa en esto que estamos hablando. Sí, también hay algunos escritos, ahora recuerdo pues de Emilia Pardo Bazán, de Carmen de Burgos, en los que hablan del pantalón, ¿no? O ahora recuerdo un tipo de pantalón que se empezó a utilizar para montar en bicicleta. Entonces, pues Emilia Pardo Bazán, que lo ve primero en el extranjero, en París, ¿no?, a donde ella viajaba mucho, pues claro, habla de cómo aquí en España, ¿no?, ella piensa que sería una prenda escandalosa, ¿no?, que no se aceptaría porque, bueno, claro, el pantalón tenía un gran valor simbólico, ¿no?, representa pues la masculinidad. Efectivamente, quien lleva los pantalones en casa, ¿no? Exactamente, es el hombre, y no la mujer, ¿no? Eso es. Bueno, pues la verdad que muy interesante tu trabajo, que, bueno, hemos dicho, se ciña a ese periodo, 1875 a 1936, y rescata un poco los antecedentes y el origen de la crítica de arte feminista. Y ya para terminar, África, pues te pediría una reflexión final sobre las relaciones entre arte y mujer en la actualidad, y además es un tema que tú trabajas especialmente también desde el grupo de investigación sobre pintoras mujeres en el siglo XX. Cuéntanos. Sí, en concreto el trabajo es sobre pintoras españolas en el siglo XX, pero bueno, creo que ha habido importantísimos avances en las últimas décadas, no, eso es indudable, pero bueno, no solamente además en la presencia de las mujeres en el arte como creadoras, que quizás es de lo que más se suele hablar, sino también como galeristas, coleccionistas, críticas, comisarias o profesoras, ¿no? Sin embargo, me gustaría destacar aquí, bueno, que continúa habiendo una gran desigualdad con los hombres. Y en este sentido, ¿no?, y centrándome en las artistas plásticas, en pintoras y escultoras, ¿no?, pues me gustaría resaltar pues la ausencia de mujeres en las colecciones permanentes de los museos y galerías de arte, y se me viene a la cabeza, bueno, pues el caso, por ejemplo, del Museo del Prado, ¿no?, que es, si no el museo más prestigioso que tenemos en España, desde luego uno de los más prestigiosos, ¿no?, y además un museo público en los que, bueno, nada más que se ha celebrado una exposición monográfica dedicada a una mujer, ¿no?, a la pintora holandesa Clara Peters, ¿no? La escasez también de exposiciones temporales, la poca presencia de mujeres artistas en las ferias de arte, el hecho de que su obra siga siendo menos considerada que la de los hombres, ¿no? Sus obras alcanzan precios muy inferiores a las de los hombres, ¿no? Y en este sentido me parece muy interesante los informes que realiza una asociación que está haciendo un trabajo muy importante y muy necesario en relación con las mujeres artistas, que es la asociación MAP, Mujeres en las Artes Visuales, que todos los años hace varios informes sobre la presencia de las mujeres en el sistema del arte. O sea, insisto, no solamente como artistas, sino como profesoras, coleccionistas, y bueno, revelan lamentablemente pues esa desigualdad y todo el trabajo que queda por hacer, aunque vuelvo a decir que se ha avanzado mucho, claro, con respecto a las fechas de las que yo hablo en el trabajo, ¿no? Bueno, que es finales del XIX y primeras décadas del siglo XX. Sí, África, y además, bueno, pues lo que está claro es que hay que seguir investigando, hay que seguir trabajando, y hay que hacer visible esta desigualdad todavía hoy, y nos queda mucho por hacer, ¿no? Sí, sin duda. ¿No? Y por eso me parecen fundamentales, ¿no?, premios como el que yo he recibido, ¿no?, el premio Elisa Pérez Vera, porque la verdad que es un acicate para seguir estudiando este tipo de temas, ¿no?, porque son verdaderamente necesarios, apasionantes. Pero bueno, no siempre es fácil, ¿no?, la investigación, y menos en los temas relacionados con el feminismo o con el género, que no siempre
son reconocidos en su justa medida, ¿no? Creo yo, Sí, sobre todo en el ámbito académico, efectivamente, sobre todo en el ámbito académico. Sin embargo, la UNED en ese sentido es una excepción, la verdad, sí. porque tiene muchísimas actividades y muchísimo compromiso con los temas de igualdad y con los temas de género y de feminismo, como, bueno, buena prueba de ello es el premio Elisa Pérez Vera. Pues enhorabuena, África Cabanillas, premio Elisa Pérez Vera 2018, y muchísimas gracias por tu trabajo y por esta aportación a una visión diferente y novedosa sobre las llamadas artes femeninas. Gracias. Muchas gracias.